que hemos compartido en la presencia del Señor. También a aquellos que sintonizan esta mañana por el internet, les damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo esta mañana. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra esta mañana. Padre, te agradecemos la vida que nos das este día. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Que tú un día, Señor, viniste a nosotros, nos diste luz, abriste nuestros ojos, abriste nuestros oídos para ver y oír el mensaje que trajo salvación a nuestras vidas, el glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y pido, Señor, que en este momento tú unjas mis labios, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer entendimiento y luz a través de tu palabra a cada uno de nosotros que estamos presentes y aquellos que escucharán este mensaje. Te pido esto, Señor, para que tú seas glorificado en todo lo que hacemos y decimos. Pedimos esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, y a ti sea toda la gloria, Padre, y la honra. Amén y amén. Bienvenidos una vez más esta mañana. Sabe, la semana pasada terminamos la enseñanza de la semana pasada hablando de la necesidad de crecer en la gracia. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:18, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros que ya estamos en Cristo, ese debe de ser nuestro fin. Ese debe de ser nuestra meta por la cual nosotros vivimos la vida que ahora Dios nos ha concedido después de ser salvos, ¿verdad? Para que nuestra vida pueda ser traída o formada a la imagen de Jesucristo, que es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Esta mañana, al considerar la escritura en Filipenses capítulo 3, vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3, si puede abrir su Biblia ahí. El apóstol Pablo escribe esta epístola a su hijo Timoteo en la fe, un siervo también de Jesucristo. Y en las epístolas, como lo hace aquí en el libro de Filipenses, Pablo a menudo usa una metáfora en su enseñanza para hablarnos de la vida espiritual. Y esa metáfora es de un atleta, de una persona que está compitiendo en los juegos. Y a veces él, y me imagino yo que a Pablo le gustaba los deportes. En ese tiempo creo también había estadios donde había deportes, porque él usa ese ejemplo mucho en su enseñanza. Quizá era un admirador de los juegos atléticos, o quizá él también le gustaba jugar quizá en los juegos atléticos cuando era joven. Pero él usa esta metáfora de un atleta corriendo la carrera para ilustrar la vida espiritual, la vida cristiana, el corredor, ¿verdad? El atleta, el cristiano en la carrera, la vida cristiana, corriendo esta carrera a un esfuerzo máximo, dando el esfuerzo, todo lo que él podía dar hacia el crecimiento, hacia el fin, que es el crecimiento espiritual, el crecimiento en Cristo. En Filipenses capítulo 3, vamos a empezar en el verso 1, no vamos a terminar lo que Pablo dice todo en este capítulo hoy, pero vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes para nosotros los que estamos en la carrera espiritual. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 12, que debemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús al correr esta carrera. Puesto nuestros ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de nuestra fe, el que inicia nuestra fe y el que va a terminar y consumar nuestra fe cuando Él regrese por nosotros. Entonces nosotros queremos ver de qué se trata esta carrera, si podemos llamarle así como Pablo dice, y qué efecto debe de tener en nuestra vida. Vamos a ver aquí primeramente en Filipenses 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, Pablo dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está diciéndole aquí a los filipenses que
les está escribiendo quizá lo mismo que ya les había hablado, lo mismo que ya les había dicho, y les sigue otra vez más repitiendo. Hay un valor muy enorme, muy bueno en la repetición. Es la manera realmente en que nosotros aprendemos. Usted viene aquí los domingos, los miércoles y escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y muchas veces quizá oímos los mismos temas. Me acuerdo hace muchos años un predicador decía que su iglesia le decía: pastor, usted está predicando en el amor y el amor. Y ya iba como 8 meses predicando del amor. Dice: bueno, voy a seguir predicándolo hasta que se empiecen a amar. Así que la repetición es buena. A veces pensamos que, y el mundo dice, es que te están lavando el cerebro ahí en la iglesia. Vas y escuchas y te dicen de las cosas de la Biblia y te están lavando el cerebro. Pero sabe que la repetición no es lavado de cerebro si es la verdad. ¿Me escuchó? No es uno puede repetir cosas y cosas y lavarle el cerebro a alguien. Pero si usted está recibiendo repetición y repetición de la palabra de Dios, es la verdad. ¿Cuántos de ustedes aprendieron las tablas de matemáticas en la escuela? A ver, levante su mano. O más bien he dicho, ¿cuántos no lo aprendieron? ¿Ve? Las tablas de matemáticas es algo que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. ¿Sí? Ahora, le voy a hacer una pregunta y si usted sabe la respuesta, levante la mano. No diga la voz alta, no, levante la mano. ¿Cuántos son 5 por 5? ¿Cuántos son? 25. A ver, ¿cuántos son 10 por 10? 100. Así, ¿y por qué se la saben? Porque la repitieron y la repitieron y repitieron. Ahora, hoy en día, como que eso se ha perdido y todos necesitan una calculadora. A ver, déjame ver. Si no tiene calculadora, no sabe la multiplicación. Pero todos en la escuela, como niños, los que ya tenemos años, aprendimos eso. ¿Cómo? Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y escríbala 10 veces y 100 veces y te repite, hasta que se le grabó. Me recuerdo de un meme que escuché de un video hace algunos tiempos atrás, donde ocuparon a esta persona del trabajo y le dijo: bueno, bienvenido al equipo, pero me dicen que usted es muy rápido en las matemáticas. Dijo: absolutamente. Y le dice: señor, ¿y cuántos son 14 por 17? 47. Dijo: no, no, está equivocado. No, dijo, estará equivocado, pero rápido. Así que nosotros aprendimos con la repetición y la repetición y la repetición las mismas cosas, pero cuando nosotros recibimos esa repetición, Pablo dice aquí: no me es molesto escribirle las mismas cosas, decirles lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos expuestos a la verdad, continuamente la repetición de la verdad, Pablo dice, es para ustedes seguro. Es algo beneficioso para nosotros escuchar la palabra de Dios repetida a nosotros cada y cuando tengamos la oportunidad. Verso 2 sigue diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nos da una advertencia Pablo aquí, y muy interesante: guardaos de los perros. Y no está hablando de los perritos que nosotros, las mascotas, está hablando de personas. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Pablo está usando aquí un lenguaje que se usaba en su tiempo en la sociedad. No era muy, que digamos, correctamente político, como decimos hoy, ¿verdad? ¿Cómo le va a llamar a alguien perro? ¿Cómo le va a llamar a alguien, verdad, mutilador del cuerpo? O sea, es como tratar de ofender a alguien. Pero en el tiempo de Pablo, estas son expresiones que se entendían de quién estaba él, a quién se estaba refiriendo. En Mateo capítulo 7, guarde su lugar ahí, en el verso 6, el Señor Jesús dijo: no deis lo santo a los perros. Otra vez, no está hablando de los perros, los animales, está hablando de gente, de personas. No le deis lo que es santo a los perros. Y ahí él se refiere a gente que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere a Dios, que no busca a Dios, a gente perdida. Dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué interesante, vean, Jesús usó esas palabras. No le des lo que es santo a los perros, no le des lo que es santo a los cerdos. Mire, perros y cerdos. Gloria a Dios.
Y Pedro aquí, o Pablo aquí está escribiendo, guardaos de los perros, cuídense de la gente que no recibe, no valora las cosas santas. Cuídense de aquellos que son obreros, que dice, malos, gente malosa. Y interesante porque, como digo, estas palabras, perros, cerdos, que Jesús usó y Pablo usa aquí, nos dan a entender algo. Porque los perros, los perritos, los cerdos se consideraban animales, ¿verdad? Que andaban ahí vagando. No era como que alguien los cuidaba y eso, no. Entonces, en el tiempo de Jesús, y vemos aquí algo muy importante que la Biblia enseña, hoy en la sociedad nuestra, la antropología contemporánea nos dice que el hombre es básicamente bueno. Y usted va a la universidad y estudia la antropología, le van a enseñar que el hombre es básicamente un ser bueno. Pero la antropología bíblica, la Biblia nos enseña que el hombre es corrupto. En su corazón, por el pecado está corrupto. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará al Espíritu Santo a aquellos que le piden? Ve, Jesús se refiere a la gente como gente mala. Ustedes siendo malos. O sea, lo dijo así como que ustedes, hablando con todo. ¿Por qué? Porque Él sabe la condición humana. Así que la antropología bíblica es que el hombre es corrupto hasta, ¿verdad?, el centro de su ser. Y Jesús no pensó dos veces en usar esa palabra, malos. Él conoce que sin Él nosotros no podemos estar delante de un Dios santo. Así que dice Pablo aquí, no envíe o no tire las cosas santas delante de los perros, los cerdos, dijo Jesús. Y Pablo aquí también, ¿verdad?, trae a cuenta a sus propios descendientes, a los judíos. No solamente está hablando de los gentiles, sino también de los judíos. Note la expresión ahí en el versículo 2, los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Pablo está hablando de los judíos. Los judíos eran el pueblo que se les había dado, ¿verdad?, la instrucción de circuncidar a todo varón, ¿verdad?, a los 8 años. Y en Gálatas 6:13, Pablo habla de esta circuncisión. Y dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Pablo estaba diciendo a gente que viene y quiere solamente exponerlos a la circuncisión, hacerlos judíos para que ellos gloriarse. Es como aquellos que, tienen sus campañas y buscan un gran número de gente para tomar fotos y decir, mire toda la gente que estamos alcanzando. Y aunque no sea cierto, pero lo usan para gloriarse ellos mismos. Pero eso no glorifica a Dios. Y Pablo dice aquí, ellos quieren circuncidarlos, no nada más porque la ley lo ordena, sino para gloriarse ellos en que se los han ganado a ustedes. Y vemos que la circuncisión era algo que se les había dado al pueblo de Israel. Pero Pablo reconoce que los judíos, el único intento de circuncidar a la gente es para decirles de que ellos se los habían traído como personas que conversos, ¿verdad?, al judaísmo bajo la ley, y les llama mutiladores del cuerpo. No aquellos que circuncidan, sino aquellos que mutilan. ¿Por qué? En Romanos capítulo 2, verso 28 y 29, Pablo dice algo acerca de la circuncisión verdadera. Y dice, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Y qué es exteriormente? Todo aquel hombre varón judío que había sido circuncidado se veía exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Dice, el judío es, dice, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, dice Pablo, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí habla de una circuncisión interna, que lo que Dios buscaba era un corazón entregado a Él, un corazón donde el pecado había sido arrancado, había sido cortado. Esa es la expresión de circuncidar en el hombre interior. Y Pablo dice aquí que la circuncisión verdadera es la del corazón. Por eso decía, los judíos quieren traerlos bajo la ley y quieren circuncidarlos, quieren mutilarlos
para gloriarse. Mira cuántas personas hemos circuncidado. Pero no importa cuántas personas usted tenga que haya circuncidado o haya llamado de alguna manera por emoción al frente y tomado una foto, no todos los que vienen al frente son salvos. No todos los que son circuncidados, Pablo dijo, son verdaderos judíos. Simplemente porque hicieron algo exterior, eso no dice que ha cambiado sus vidas. Y Pablo dice aquí, el verdadero judío es el que ha sido circuncidado en su corazón. De hecho, Dios había dado la circuncisión para marcar al pueblo en una manera exterior de algo que debería haber sucedido interiormente. Regresamos a Filipenses 3. En el versículo 3 sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando usa la palabra nosotros, está hablando de los seguidores de Cristo. Él como uno de esos seguidores de Cristo. Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice, en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Note que nos regocijamos, nos gloriamos en Cristo Jesús. Mi pregunta a ti esta mañana es, ¿en qué te glorías tú? ¿Cuál es tu gloria? ¿Qué es lo que tú en tu vida traes la atención y por la cual tú te glorías? ¿Es tu propia habilidad, tu propia carne, tus estudios, tu dinero, tu influencia? Pablo dice, la verdadera circuncisión se gloría en Cristo Jesús. ¿En cuál es tu gloria? Mucha gente se gloría en su iglesia, mucha gente se gloría en su pastor. Mira, tienes que oír a mi pastor. Gente se gloría en todas las cosas, menos en Cristo. Tu gloria debe de ser Cristo Jesús. Me glorío en Él porque yo sé lo que Él ha hecho por mí. Puede decir gloria a Dios. El pueblo hebreo era conocido como el pueblo de la circuncisión. Mira el versículo 5, dice Pablo, yo fui circuncidado al 8º día, conforme a la ley, porque esta era una ordenanza que se le había dado al pueblo de Israel. En Génesis 17 y verso 10, el Señor dijo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios les había dado este pacto de circuncisión para cumplir. Pero nuestra circuncisión hoy, aunque no seamos judíos por nacimiento, que no seamos descendientes de ninguna tribu judía, nosotros también tenemos la circuncisión que Dios busca, que es ¿cuál? La circuncisión interna del corazón. ¿Por qué? Porque esta circuncisión fue cumplida por la circuncisión de Cristo. Mire, ¿qué quiero decir con eso? En Isaías 53, verso 8. Quiero que leamos un versículo ahí, luego vamos al Nuevo Testamento en Colosenses 2. En Isaías 53, 8 leemos acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Note, porque fue ¿qué? Cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue cortado. La circuncisión era el corte de parte del miembro sexual del varón. Era quitado esa parte que sobraba, ¿verdad? Entonces el prepucio se le quita, se lo elimina. Esa cortada, aquí el profeta Isaías habla de Jesús cortado de la tierra y de los vivientes. ¿Por qué? Por la rebelión de mi pueblo. Y eso señala aquello que fue desperdicio, que fue quitado. Y es interesante porque Jesús murió físicamente. Jesús como judío fue circuncidado conforme a la ley el 8º día para cumplir la ley de Dios. No porque Él necesitaba alguna limpieza interna, no. Porque Él era Dios en la carne. Pero vemos aquí que en su obra en la cruz, Jesús fue cortado, quitado de la tierra de los vivientes, pero lo hizo por la rebelión del pueblo. Él fue herido. Ahora vamos al Nuevo Testamento en Colosenses 2. El apóstol Pablo habla acerca de esto que Jesús hizo, pero note lo que menciona. En Él, en Jesús, también fuiste circuncidados
Ve, ya no tenemos una circuncisión externa en la carne, porque eso realmente no era lo que Dios buscaba. Dios buscaba una circuncisión interna. De hecho, en el Antiguo Testamento también el Señor reprende al pueblo por no ser circuncisos de corazón. Pero aquí vemos que en Jesús nosotros fuimos circuncidados con circuncisión no hecha, ¿qué? A mano. No fue una mano física que hizo esta circuncisión. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo fue cortado de la tierra, esa era la circuncisión espiritual, porque Él fue cortado por nosotros. Y aquí nos dice que nosotros en Él fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha de mano. ¿Quién la hizo? El Señor la hizo. Y echó, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eliminó el poder del pecado dominarnos, el poder del pecado condenarnos. Y eso se le llama la circuncisión de Cristo. Aleluya. Así que nosotros hemos sido circuncidados en Cristo Jesús. Regresamos al capítulo 3 de Filipenses. Entonces Pablo dice ahí, nosotros somos la circuncisión, hemos sido circuncidados en Cristo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Note otra vez ahí, los verdaderos circuncisos, aquellos creyentes que somos en Cristo, circuncidados, ¿quiénes son? Dice algo que nosotros aquí necesitamos saber: ¿a quién y cómo adoramos a Dios? Porque note, nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios, adoramos a Dios. ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo lo adoramos? En Mateo 4, el versículo 10, Jesús dijo a Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Dios es el único digno de nuestra adoración. Dios es digno solamente de que nosotros le sirvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Puede decir amén si está de acuerdo. Aleluya. En Juan capítulo 4, verso 24, Jesús nos dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí vemos cómo debemos adorar a Dios. Debemos adorar al único Dios verdadero, pero Jesús nos dice cómo debemos adorar. Los que somos la verdadera circuncisión, Pablo dijo, somos los que servimos a Dios en el espíritu. Jesús nos dice que si vas a adorar a Dios, Dios requiere que lo adores en espíritu. Y ahí habla de tu hombre interior, tu corazón, que lo adores sinceramente, de corazón. Y en verdad es necesario que lo adoremos. Esa es otra expresión muy importante, porque hoy la gente piensa que puede adorar a Dios como quiera. No, Dios tiene un orden para adorar. Así como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había ciertos lugares donde uno tenía que ir, uno tenía que entrar al lugar santísimo, al lugar santo, y luego al lugar santísimo había una entrada para entrar ahí. Y Dios tenía un orden para adorar. No podía nada más alguien entrar como quisiera. Pero Dios nos muestra el camino en su palabra de cómo se adora al verdadero Dios. Y vemos aquí en el capítulo 12 de Deuteronomio, vamos ahí, adoramos a Dios en el espíritu sinceramente, pero también en verdad. ¿Y quién es el que nos da la verdad cómo adorar a Dios? Dios mismo. Dios es el que nos da la instrucción de cómo acercarnos a Él, porque acuérdese, Él es un Dios santo y digno de toda adoración. Y nos dice en Deuteronomio 12, del 2 al 8, vamos a leer aquí, cuando el Señor trajo al pueblo, o lo estaba introduciendo a la tierra que les había prometido, les dijo ciertas cosas que ellos como pueblo de Dios no deberían hacer. Primeramente, o deberían hacer y no hacer. Primero les dijo, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Sobre todo los montes altos, sobre los collados, debajo de todo árbol frondoso. Había tipo de altares. Dios le dijo, van a destruir todo eso. Derribaréis sus altares, quebraráis sus estatuas, sus imágenes de acera, consumirás con fuego y los destruirán las esculturas de sus dioses.
y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea, vas a eliminar todos los artículos que ellos usaban para adorar, porque lo hacían a sus dioses. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus. Note, Dios primero va a escoger ¿qué? Un lugar. Dios dijo, aquí en ese lugar es donde vas a ofrecer la adoración a mí, entre las tribus, para poner ahí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y ahí es donde vas a ir, les dice. Y sigue diciendo, ahí llevarás vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. O sea, al lugar que Dios les iba a dar para que ellos adoraran. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias. Anote que no solamente iba a estar solo, Dios le dije, van a llevar también ¿a quién? A sus familias, a adorar a Dios. Es que, pastor, mis hijos no quieren ir a la iglesia. Yo me acuerdo como niño, decía, yo no quiero ir a la iglesia. Mi mamá decía, mientras usted viva en mi casa, usted va a ir donde yo voy. No me daba la opción. Dice, ustedes y sus familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y no haréis como todos, note, no vas a hacer como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Qué hacían? Cada uno lo que bien le parece. Note, una instrucción muy clara. No van a hacer ustedes aquí como se está haciendo. Los estaba reprendiendo. Cada uno que hace qué, como le parece. Pero cuando estamos hablando de las cosas santas de Dios, no es como nos parece, es como Dios nos ha ordenado. Hay una manera y un orden para ordenar, para adorar al Dios verdadero en verdad. En el Salmo 96, verso 9, vemos algunas maneras cómo debemos adorar a Dios. Ya vimos cómo no debemos hacerlo. No debemos hacerlo como los hacen los paganos. No debemos hacerlo a nuestra manera, como nos parece a nosotros, sino que como Dios nos ha dicho en su palabra. Aquí dice adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Santamente. Con una actitud de ¿qué? De que estamos en la presencia de un Dios santo. Yo me acuerdo de mi madre cuando éramos niños en la iglesia y nos agarrábamos corriendo entre las sillas, nos paraba y nos frenaba inmediatamente. Y nos decía, este no es un lugar para jugar, este es un lugar donde venimos a alabar a Dios. Y nos sentaba. Yo me acuerdo que nos sentaba ahí. Ahora a los padres parece que tenemos mucho problema, es que mis niños no están quietos. Lo que necesitan es enseñanza de disciplina para las cosas que son importantes. Y nos hacía sentar, nos sentábamos ahí. ¿Por qué? Porque respetábamos la casa donde el pueblo de Dios se reunía. Porque Jehová dice es santo. ¿Y lo adoramos en qué? En la hermosura de la santidad. ¿Sabe usted que la santidad trae una hermosura a nuestra vida? ¿Por qué? Porque cuando usted compara lo que está pasando en el mundo, usted ve lo que está pasando y dice, Señor, ¿cómo es que gente vive así? Porque no conoce nada de lo que es la santidad en Dios. Y dice, adoremos a Dios, a Jehová, en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. ¿Traed qué? ¿Traed qué? Ofrenda. Parte de la adoración a Dios es lo que le damos a Dios de lo que Él nos ha bendecido. Traed ofrenda y venid delante de Él. No dijo, mándale la ofrenda para tu hermano que él te la lleve a la iglesia. No dijo, tú tráela. Traed la ofrenda y venid delante de Él. ¿Y qué más dice? Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Note que parte de esa adoración es que es postrarnos, es hincarnos. Hoy muchas veces ya en la iglesia no se ve creyentes y me da gusto ver que a veces hay personas en la congregación que se hincan. No hay ninguna cosa más hermosa en la santidad que reconocer que Dios es santo y el hincarnos, el levantar nuestras manos, el adorar a Dios en su presencia muestra que en nuestro corazón hay una verdadera adoración en espíritu y en verdad. No venimos solamente para observar qué es lo que otros están haciendo. No venimos a ver nada más
a ver qué cantos van a cantar. Venimos a adorar a Dios. Puede decir amén. Así que cada uno de nosotros tenemos que dar a Dios, ¿qué dice? La honra debida a su nombre. Cuando usted va a su trabajo, usted da la honra debida a su patrón. Llega a tiempo. Porque respeta. Pero a la iglesia llegamos a la hora que nos da la gana. No, venimos a honrar el nombre del Señor. Y eso debemos nosotros tenerlo en nuestro corazón y enseñarlo también a nuestros hijos. En el Salmo 100, el verso 2, el rey David dice, servir a Jehová con alegría. Es una manera que nosotros adoramos a Dios. Venid ante su presencia con regocijo. Note, alegría y regocijo. Quiere decir que no vengo delante del Señor todo deprimido. Es domingo y tengo que ir a la iglesia. No, gloria a Dios. Puedo venir a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. En su presencia me regocijo. En su presencia estoy alegre porque el Señor está aquí presente esta mañana. En el Salmo 99, verso 5, estas son algunas de las escrituras que nos muestran cómo adoramos y cómo debemos adorar a Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Una vez exaltamos al Señor, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, los cantos no son simplemente para escuchar, que nos guste, no, es para alabar a Dios. Como dice alguna gente, fui a la iglesia y no me gustaron los cantos que cantaron. No eran para ti, eran para Dios. No eran para agradarte a ti, era para alabar a Dios. Y cuando nosotros venimos con esa actitud, el Señor nos reprende. Pero cuando venimos con la actitud, venimos a exaltar el nombre del Señor. Y cuando estamos alabando a Dios, exaltando al Señor, estamos en su presencia reconociendo su santidad, reconociéndolo como Él es y como Él se merece en toda honra. El Salmo 95, verso 6, otro versículo: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Así que nuestra adoración, la verdadera adoración, incluye arrodillarnos, postrarnos. Y digo, pastor, pero ¿qué va a pensar la gente? No importa, no estamos aquí para agradar a la gente, estamos aquí para agradar a Dios. No estamos aquí para ver quién va a adorar y quién no. Estamos aquí para adorar a Dios, que es digno y merece toda la gloria. Puede decir amén. En el Salmo, vamos a regresar a Filipenses capítulo 3. Ahora Pablo sigue diciendo aquí, los circuncisos somos nosotros, verso 3. Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Aunque yo tengo también, dice, que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Ahora Pablo aquí está hablando de una confianza que él puede delinear y lo va a hacer unos momentitos. Pero quiero que vea usted aquí estas 4 para que no se nos pasen. Porque Pablo era un hombre que tenía una carrera por delante como un líder religioso en la religión judía, que él tuvo que abandonar y dejar. Una carrera que estaba muy por delante para él, para traerle todo tipo de bendición, pero él la dejó todo. Dejó todo y dijo, aún la confianza en la carne, verso 3. No tenemos confianza en la carne. Estas son las 4 marcas, si lo quieren notar ahí, de un verdadero creyente. Escúcheme, primero, está circuncidado en su corazón. ¿Por qué? Por la circuncisión de Cristo, como ya vimos, porque ha creído en Cristo. Segundo, es un creyente que en espíritu sirve o adora a Dios, de verdadero corazón. El verdadero creyente es aquel que se gloría no en ninguna otra cosa más en Cristo. Pablo decía, a mí, yo no quiero saber nada sino Cristo y Él crucificado. Entonces nosotros tenemos esa misma actitud, o debemos. Y número 4, el verdadero creyente es uno que no confía en la carne. O sea, no pone su confianza en el hombre, pone su confianza en Dios. Y al finalmente es Dios el que va a cumplir todo lo que Él ha prometido.
Y vemos la actitud del corazón de Pablo después de que él se convirtió a Cristo como un seguidor de Cristo. Como digo, Pablo era un judío temeroso de Dios, como él entendía y conocía, y él había aprendido a poner su confianza en todos los logros que vamos a leer aquí del versículo 4 al versículo 6. Pablo era un hombre que había confiado en esto, en su religión, en su tiempo antes de conocer a Cristo. Note lo que dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, está diciendo, si alguien tiene su récord de todo lo que él ha hecho, yo tengo uno mejor. O sea, si alguien se confía en lo que ha hecho, déjeme decirles lo que yo he hecho. Y en el versículo 5 sigue diciendo, yo fui como judío circuncidado el 8º día. O sea, yo cumplí la ley del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, yo no estuve mezclado con ninguna otra raza. Yo soy un judío hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, la ley, la secta más estricta de la ley. Acuérdense que Jesús tuvo mucho confrontamiento con los fariseos por su malentendimiento de la ley y los reprendía. Y Pablo dice aquí, yo era un hombre que guardé la ley, soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y en cuanto a la ley, un fariseo. Y dice, en cuanto a celo, verso 6, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él se considera una persona que había alcanzado un nivel espiritual en el judaísmo, como él dice en Gálatas 1, avanzando en el judaísmo, más que mis contemporáneos. Pero cuando Dios lo encuentra en el camino y él pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se convirtió a Jesucristo en ese tiempo. Y él había asumido que todas estas cosas lo hacían tener una buena relación con Dios. El celo, el perseguidor de la iglesia, la justicia en la ley irreprensible. Él pensaba que esas eran cosas que lo encomendaban a Dios, que le daban un buen lugar delante de Dios. Hasta que tuvo este encuentro con Cristo Jesús y aprendió que estas cosas no eran lo que le daban un buen lugar delante de Dios, eran lo que a él le estorbaban para acercarse a una relación correcta en Dios. Y él escribió en Romanos capítulo 10, el verso 2 y 3, dice, porque yo les doy testimonio, hablando de los judíos, de que tienen celo de Dios. Ve, él tenía ese mismo celo. Él era una persona que confiaba en él mismo y en su crecimiento como un líder espiritual bajo la ley. Tenía celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, no tenía conocimiento como debería de tener. Pero ignorando, dice, la justicia de Dios, hablando de los judíos, del pueblo de Israel, procurando establecer la suya propia. Ve, él estaba corriendo su carrera, haciendo las cosas, lo que él pensaba que era correcto, y estaba equivocado. Y dice, y no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Ellos quieren establecer su propia justicia y no han aceptado lo que Dios ha hecho. Pero cuando él se encuentra con Jesucristo, ¿verdad? En el camino a Damasco, la Biblia nos dice que él ahí, Dios le cambió su corazón y empezó a enseñarlo. Él tenía mucho celo, pero sin conocimiento. Estaba persiguiendo al mero pueblo de Dios, a la iglesia. Y hermanos, celo por las cosas religiosas sin el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento verdadero de Dios es peligroso. Gente religiosa sin conocimiento apeligra no solamente su vida, sino las vidas y las almas de otras personas. Y Pablo nos dice que entonces al llegar a reconocer que todas las cosas que él pensaba que eran ganancia para él, eran realmente cosas que le impedían que él realmente conociera y se acercara al Dios verdadero. Y él empezó a reconocer y a contar todas las cosas como pérdida. Dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Ve? Todas las cosas que él acaba de delinear ahí, todo su currículo, si podemos decir así, como un hombre religioso.
Dice, todas cuantas eran para mí ganancia. Él pensaba, estos me han dado provecho, he ganado con esto, pero no delante de Dios, porque era ignorante de las cosas que Dios requería. Dice, y esas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra traducción usa una palabra más explícita, creo que es la Reina Valera, dice estiércol, como algo que es una basura, algo que no tiene valor nada. Y Pablo dice aquí, lo he estimado como pérdida por amor ¿de quién? De Cristo. Pero ¿qué es lo que él había ahora ganado al venir a Cristo? Había perdido todas las cosas en las cuales había confiado. Pero aquí Pablo nos dice algunas de las cosas que él ganó al venir a Cristo. Note el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo primero es que vino a conocer a Jesucristo. En el camino a Damasco, cuando él fue cegado, le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, dura cosas, le dijo el Señor, te es dar coces contra el aguijón. Y dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él pensaba que estaba persiguiendo a la gente, el pueblo que se llamaba cristiano, pero él estaba persiguiendo a Cristo. No conocía al Cristo, al Mesías resucitado. Pero ahora, dice, lo he perdido todo. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús. Y luego dice, por el cual, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué más fue lo que él ganó al venir a Cristo? Verso 9 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note que ahí habla de la justicia, ¿verdad? De la cual él, en el versículo 6 nos dijo, yo en mi vida pasada en cuanto a la ley, se consideraba que irreprensible. Él guardaba hasta lo más mínimo de la ley y él pensaba que él estaba bien. Pero aquí dice, pero he perdido ese título, ese reconocimiento, ¿verdad? Esa medalla que llevaba aquí en mi pecho, me la quité, mi propia irreprensión en la ley y la arrojé. ¿Por qué? Por otra justicia. ¿Cuál? La que viene de Dios por medio de la fe. Dice, esa fe en Cristo Jesús. Así que ganó el conocimiento de Cristo, ganó la justicia de Cristo que viene solamente, dijo, por la fe. ¿Sabe usted que esa justicia es el único boleto que nos da entrada al cielo? Aleluya. Si usted no tiene esa justicia que viene por la fe en Cristo, usted no está preparado para entrar al cielo, no importa quién sea o qué tan religioso sea. ¿Por qué? Porque Dios requiere eso para entrada a su presencia, al cielo. En 2 de Corintios 5:21, la Biblia nos dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Una vez más, cuando venimos a Cristo, en Cristo, nosotros recibimos un don. Recibimos el boleto, le digo yo, para entrar al cielo. Necesita la justicia de Dios. Ser tan justo, escúcheme, como es Dios. ¿Y cuántos de nosotros diríamos, Señor, si tú requieres una justicia como la que tú tienes, ¿quién puede entrar? Nadie. Por eso Cristo tuvo que venir, morir y darnos su justicia como un don. No como algo que nos ganamos, no como algo que nosotros, ¿verdad? Nos ganamos por nuestra obra, nuestro trabajo. No, Él está haciendo la obra en nosotros aún ahorita en la santificación, pero Él nos ha justificado. Estaba hablando con una persona el otro día y me decía, es que si nosotros, hermanos, como creyentes pecamos y el Señor viene, nos vamos a quedar. Le dije, no, porque tu pecado fue lavado con la sangre de Cristo. Sí, si pecas, tú debes arrepentirte delante del Señor. Pero tú estás confundiendo la santificación con la justificación.
Son dos cosas distintas. Y nunca pierda usted luz de ello, porque el diablo es muy astuto y nos trata de engañar, nos trata de regresar y ver que nos falta mucha santificación todavía en nuestra vida. Sí, estamos en el proceso de la santificación. Jesús nos está santificando todos los días, cada más y más nos acercamos a Él. Pero la santificación es el proceso de venir a ser más como Cristo. Pero la justificación es tener la justicia de Dios como un don que se nos ha dado a nuestra cuenta, y esa es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos para entrar al cielo. ¿Ve? Si Dios espera que usted sea perfecto, santificado completamente, nunca va a entrar. Porque hasta que Cristo venga, usted está en ese proceso de santificación. Ahora, eso no quiere decir que porque estamos en santificación, que ahora no tenemos que preocuparnos por el pecado. Claro que debemos, porque una persona que está pecando en contra de Dios y conoce a Dios sabe que está ofendiendo al Dios que ama o que dice que ama. Entonces, si yo amo a mi esposa, si usted ama a su esposa y usted está tratándola mal, usted está haciendo cosas que la van a perjudicar, ¿cómo puede decir que la ama? Claro que no. Entonces, lo que está haciendo que la está perjudicando, usted va a eliminar. No porque alguien le dijo que lo haga, sino simplemente porque es lógico. Si yo te amo, no te voy a perjudicar, no te voy a hacer mal. Y si yo amo a Dios, no voy tampoco a hacer las cosas que a Él le desagradan, que hieren su corazón. Entonces estamos en el proceso de la santificación, pero la justificación, Pablo dijo aquí, yo encontré cuando dejé mi propia justicia, que es por la ley, por mis propias obras, tratando de guardar la ley, dijo, ahora he aceptado la justicia de Cristo. Noten el versículo 9. No mi propia justicia que era por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. ¿De quién es esta justicia? La justicia es de Dios. Por eso día cuando Él nos hizo, nos justificó. Dice, Él fue hecho pecado con nuestro pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nadie puede entrar al cielo si no es tan justo como Dios lo es. Ahora nosotros somos esa justicia de Dios porque Dios nos los ha otorgado cuando creemos en su Hijo. Es por fe. No es por qué tanto yo puedo hacer para tratar de agradar a Dios. Ya el que agradó a Dios ya vino. El que agradó a Dios completamente y plenamente, no solamente en pensamiento, en palabra y en hecho, fue Jesucristo. Y Él guardó toda la ley para que al creer en Él, Él nos pueda dar la justicia que viene de Dios. Y Pablo dice, y yo lo perdí aquello que yo pensaba que era ganancia, era lo que me estaba impidiendo acercarme a Dios. Pero ahora, en Cristo, tengo su justicia. No puede decir gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Y luego en el verso 10 sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué más recibió Pablo? ¿Qué más ganancia? Conocimiento de Dios, justicia de Dios. Y aquí nos habla del poder de Cristo en la resurrección, poder de la resurrección. En Efesios 1, verso 17, Pablo escribe a la iglesia y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, yo oro por ustedes, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ¿qué es lo que Él quiere que sepan? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Note la esperanza y la riqueza de esa esperanza. Y la esperanza y la riqueza de la gloria de la herencia que tenemos nosotros, los santos en Cristo. Verso 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Me llama la atención, Pablo no solamente habla del poder, dice la supereminente grandeza. O sea, está hablando de un poder que es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y dice, para conocer este poder y esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, quiero que ustedes, dice, tengan un entendimiento, que Dios les abra el entendimiento, para que ustedes puedan entender las riquezas de la herencia que tienen en Cristo. ¿Y cuál es la grandeza de su poder para con ustedes los que creen?
Y note lo que dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Cuándo? Cuando lo resucitó, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuánto poder se toma para resucitar un muerto que ha estado muerto como Cristo 3 días? El cuerpo de Jesús. Yo digo, nadie de nosotros tenemos ese poder innato en nosotros. Nadie de nosotros. Si lo tendríamos cuando un ser querido muere, lo levantaríamos de los muertos. No tenemos ese poder. Pero Cristo sí lo tiene, Dios sí lo tiene. Y Pablo dijo, yo quiero que ustedes entiendan, en Cristo tenemos acceso a un poder, una supereminente grandeza de un poder. Y luego lo compara a el poder que Dios ejerció cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dice, y ese poder es para nosotros los que creemos. ¿Cuántos lo creen? Ese poder es accesible. Ese poder está accesible para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ganó Pablo? Conocimiento de Dios, la justicia de Cristo y el poder de la resurrección de Jesucristo, la esperanza, las riquezas de la herencia que Él tiene en Cristo. Y luego sigue diciendo ahí en el mismo versículo 10, nos habla de otra cosa que ganó. Dice en el versículo 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La comunión, el compartimiento, la participación. Esa es una palabra también que en el Nuevo Testamento se traduce como comunión, la comunión en Cristo, la comunión del Espíritu Santo. Aquí participamos, dice, de estos padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Filipenses 1:29, Pablo dice a la iglesia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Note, a nosotros los creyentes se nos ha concedido, no solo que creamos en Él. Acuérdense que la fe es un don. Dios nos ha concedido creer en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, tenemos el privilegio de creer en Cristo, pero también tenemos y se nos ha concedido el padecer por Él, o sea, padecer por causa de su nombre. Jesús nos dijo que en el mundo nos iba a odiar por causa de Él, por causa de lo que Él, verdad, trajo al mundo, la verdad. Y está bien que nosotros entendamos que debemos de cargar con esa carga. Pedro le llama sufriendo por causa de la justicia. Y dijo, cuando uno sufre por causa de la justicia, por hacer lo recto, dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria está sobre vosotros. Muchos de nosotros queremos la bendición de Cristo, pero no queremos padecer nada por Él. No queremos que nadie nos llame, nos diga un nombre porque sabe que somos cristianos. No queremos que nadie nos persiga. No queremos experimentar ningún padecimiento por el nombre de Cristo. Pero Pedro dice, si eres maltratado por el nombre de Cristo, regocíjate. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos regocijar cuando alguien nos maltrata por el nombre de Cristo, por hablar de Cristo? Cuando alguien nos descarta, cuando empezamos a hablar de las cosas de Dios, nos sentimos mal. ¿Y cuánto en lugar no debiéramos decir, Señor, gracias, porque tengo el privilegio de sufrir por tu nombre? El Espíritu de gloria, dijo Pedro, morará sobre ustedes. Muchos de nosotros no experimentamos ese Espíritu de gloria sobre nosotros. Y no lo experimentaremos hasta que no lo hagamos por fe en lo que el Señor nos dijo. Y no lo hagamos quejándonos. Cuando te quejas, el Espíritu de gloria no se manifiesta sobre tu vida. Sufrir por el nombre de Cristo es un privilegio para todo creyente. Y hasta que no estemos nosotros dispuestos a llevar el reproche de Cristo, no estamos preparados para el día que venga la persecución por ser creyente. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque esos tiempos vendrán. Y si no vienen en nuestro tiempo, vendrán en el tiempo de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y debemos enseñarles a ellos el camino del Señor. Este Espíritu de gloria, ahí en Filipenses 3,
Pablo se refiere a la resurrección. Note en el versículo 11. Dice, yo quiero la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo está hablando ahí de la gloria que vendrá en ese día, cuando lleguemos a la resurrección, donde el Señor levante nuestros cuerpos. Él menciona esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, note, mediante nuestro evangelio. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, qué privilegio. Para que nosotros alcancemos la gloria que no merecemos, porque todo pecado, dice, por cuanto todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Él nos ha traído para que nosotros podamos, ¿qué? Alcanzar la gloria que a Él le pertenece. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No nuestra gloria, la de Él. Y nos llamó por el Evangelio, nos salvó. Y ahora Pablo dice, yo también espero llegar hasta alcanzar la resurrección de entre los muertos. Como dice en el versículo 11. Sabe que mi tarea como pastor es ayudarle a usted a través de la Escritura para que usted pueda ver el camino hacia el crecimiento espiritual, el crecimiento en la gracia, para ayudarlo y animarlo a correr la carrera espiritual, para ayudarlo a perseverar en la carrera para la gloria de Cristo, para que usted y yo no seamos niños para siempre, sino que el Señor a través de la Escritura y el Espíritu nos ayude a crecer. ¿Para qué? Para ser más como Jesucristo. Yo pido que el Señor nos dé gracia, hermanos, todos los días, a través de los años, para correr esta carrera juntos, espiritual, que nos lleva a traerle gloria al Señor. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos. En este momento, Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos has dado en Cristo, todo lo que tú nos has ofrecido por el Evangelio. Cuando venimos, Señor, veníamos con un comportamiento que a ti, Señor, no te agradaba por nuestro pecado. Y algunos de nosotros nos creíamos quizás que estábamos bien en la vida, que teníamos un buen currículo de cumplimientos, pero estábamos equivocados. Y el camino que llevábamos nos llevaba solamente a alabarnos a nosotros mismos, y el camino nos llevaba al juicio eterno. Pero te doy gracias, Padre, que un día tú nos hablaste por el Evangelio, oímos tu voz, y tú, Señor, nos diste, nos concediste, como hemos leído aquí en tu palabra, por amor a Cristo, el creer en Él. Y nos has concedido también el padecer por su nombre. Yo te pido, Señor, que no tengamos un espíritu de cobardía cuando viene el tiempo, Señor, de ser reprochado por tu nombre, por vivir y por estar firmes en la verdad que encontramos en tu palabra. En medio de una cultura, Señor, que cada día más declina y cada día más se aparta de la luz hacia las tinieblas. Ayúdanos, Señor, en este proceso de santificación. Santifica nuestras vidas para que podamos ser esos vasos útiles para ti. Te doy gracias, Señor, porque aquí encontramos en la vida de un hombre muy religioso pero perdido, con un currículo, Señor, que él pensaba que lo acercaba a ti, pero era lo que le impedía. Yo te pido que seamos nosotros, como dijo él, esa verdadera circuncisión, que no confiamos en la carne, que nuestro regocijo es siempre Cristo, y que, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad.
Te doy gracias que hemos ganado en Cristo aquello que no esperábamos, porque es por tu gracia. El conocimiento del Salvador, su justicia, su poder y su compartimiento, Señor, y nuestra participación en sus sufrimientos. Para que un día cuando tú regreses, también seamos partícipes de la gloria de esa resurrección. Si tú tardas en venir, que algún día, Señor, tú llevarás a cabo en nuestra vida. Padre, te doy gracias en esta mañana por cada persona que está aquí presente en el centro de adoración y aquellos que nos ven, Señor, y sintonizan por el internet. Ahí donde ellos están, yo te pido, Señor, que si ellos no se han acercado a ti, que si ellos no se han arrepentido, Señor, de su pecado, tú viniste para dar tu vida por vil pecadores. Te pido, Señor, que ahí ellos puedan clamar a ti. Ten misericordia, Señor, de mí, un pecador. Y que ahí, Señor, ellos puedan venir a cuenta contigo. Y que como el apóstol Pablo, Señor, puedan llegar a venir y decir, Señor, gracias, porque ahora he encontrado una justicia que tú me has dado, que por mucho tiempo pensé que yo tenía que alcanzarla y ganarla, pero tú la has ganado por mí. Te agradezco, Señor, todo lo que has hecho. Y te doy gracias porque ahora, Señor, estoy corriendo esta carrera espiritual. Ayúdame, fortaléceme. Mantén mi mirada, Señor, siempre, mis ojos en Cristo, el autor y el consumador de mi fe. Y te doy toda la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú llegaras a alcanzar por mi vida aquí en este mundo, Señor, que tú te glorifiques. Llévanos en paz de este lugar para hacerte, Señor, testigos fieles. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén.